soy Pablo Samarripa Guzmán, ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, RECIME, maestría en administración por la UPICSA del propio Politécnico y doctorado en liderazgo de instituciones educativas por la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, maestro Samarripa. Vamos a entrar en materia. Hablamos de la integración de equipos de trabajo. ¿Tienes algún método en particular para integrar equipos de trabajo en tus proyectos, tomando en cuenta que has sido un líder dentro y fuera de la institución educativa de orden superior? Y sobre todo me gustaría orientar esto a la formación integral del capital humano, de los estudiantes, con su formación ciudadana, cultural, democrática, y particularmente haciendo énfasis en esa formación integral a partir de los proyectos culturales desde el instituto. ¿Y cómo ves esto fuera de la institución cuando tienes mayor margen de operación para la conformación de equipos de trabajo? Dentro de la institución uno se encuentra acotado con los recursos, las posibilidades que nos provee la propia institución. Son escenarios distintos y me interesa mucho conocer tu opinión. Entonces, entramos en materia. ¿Tienes algún método en particular para integrar al equipo de trabajo de tus proyectos? Bien, creo que habría que precisar primero qué es un equipo de trabajo. A diferencia de un grupo de trabajo, un equipo debe tener ciertas características, que es compartir el mismo objetivo, la misma visión. Los integrantes de un equipo de trabajo colaboran cada uno con su propia característica personal hacia los objetivos del propio equipo. Claro. De tal manera que es importante que en ese sentido, cuando se integra un equipo de trabajo, se tenga el cuidado de buscar dentro de los recursos humanos disponibles aquellos que puedan reunir un perfil acorde a estos fines. El equipo no se puede integrar de la noche a la mañana, de un momento a otro. Hay que revisar qué características tiene la gente a la que podemos de alguna manera accesar, si es compatible con la ideología, con la filosofía, con los objetivos que está buscando precisamente el equipo de trabajo como tal. Entonces, no es nada sencillo, es complejo. La propia manera de buscar a estos integrantes debe de considerar que reúnan características distintas pero complementarias. Cada integrante del equipo de trabajo debe tener sus propios rasgos potenciales que permitan que sus características se sumen a las de los demás integrantes y que potencien precisamente los posibles resultados. Entonces, es en ese sentido que buscar gente que tenga perfiles complementarios uno con otro, más que compartan los objetivos o los fines del propio equipo, es una tarea muy ad hoc al líder. Hay alguien dentro del equipo de trabajo que debe asumir el liderazgo. El liderazgo que implica de alguna manera motivar, sensibilizar, entender lo que cada uno de los integrantes del equipo tiene como intereses, características, y orientarlos en la misma dirección. Las fuerzas, desde el punto de vista físico, en una sola dirección se suman. Cuando hay intereses y símbolos distintos, estos van a contribuir a que el esfuerzo que cada quien desarrolla no se sume al trabajo de equipo. Sí, muy bien. Educativas no es sencillo. Las instituciones en lo general, como comentamos, se acota mucho por las normas, por los escasos recursos a veces con lo que se tiene para apoyar los intereses de los propios integrantes. La propia normatividad a veces no nos lleva a lograr que tengamos a los integrantes que quisiéramos, los idóneos para la integración de los equipos. Y es ahí donde viene un trabajo primero de tratar de integrar a quienes, de acuerdo a esas características de la institución, nos permite incluir y empezar un trabajo, yo diría, de formación, de sensibilización, de tratar que esos recursos finalmente se integren al equipo de manera armónica,
de manera pertinente y que el trabajo del equipo resulte de acuerdo a lo que el líder precisamente estableció. Sí, tienes razón. A veces se nombra en alguna responsabilidad y no se tiene la oportunidad de integrar a los equipos, sino llega uno a coordinar esfuerzos de grupos de trabajo que ya están adscritos a un espacio y ese grupo de trabajo convertirlos en un equipo sobre un proyecto en particular. Es cierto, ¿acaso se alcanza a matizar, a imprimir un estilo, pero generalmente ya se encuentra una línea de trabajo preconcebida, una misión o visión institucional o institucionalizada inclusive? Y a veces uno de los retos más grandes es que en la propia, sobre todo en las instituciones públicas, te den a un grupo de integrantes, impongan a un grupo de trabajo y que con él tengas que formar equipo. Así es. ¿Tienes alguna metáfora de lo que es un equipo de trabajo? Sí, desde luego, maestro. Un equipo de trabajo yo lo llevaría a una metáfora sobre el efecto de sinergia. ¿Sí? 2 más 2 no es igual a 4, 1 más 1 no es igual a 2. Sí. La suma de esfuerzos de los integrantes de un equipo de trabajo se potencia mucho cuando verdaderamente los integrantes del equipo le abonan precisamente al proyecto de equipo. Es en ese sentido, ¿no? ¿Qué características debe de tener un equipo de trabajo eficiente? Compartir los mismos objetivos, o sea, objetivos comunes, los intereses del equipo antes de los intereses personales, la búsqueda de el bien del equipo antes del bien personal, fundamentalmente, maestro. De alcanzar las metas con los recursos disponibles, ¿verdad? Adecuarse a las características. Adaptarse a las circunstancias. Sí. Más que... Sí, una característica muy real de la planeación estratégica. Así es. A partir de realidades. ¿Cómo desarrolla los perfiles de los integrantes de un equipo de trabajo? Cada uno de los integrantes de un equipo de trabajo ya trae una formación, una trayectoria. Aquí el trabajo implica primero integrar el equipo de la manera más idónea de acuerdo a los recursos disponibles. Segundo, la formación, el trabajo para la integración del equipo implica sensibilización fundamentalmente, maestro. Sí. Entender a cada uno de los integrantes para reorientar y sensibilizar sus potencialidades hacia los intereses del equipo. Yo recuerdo que en tu oportunidad como director de uno de los planteles, se generaron nuevas carreras, nuevas especialidades, y había pasado un largo tiempo sin que se generara una nueva propuesta, una nueva oferta educativa. Sí. Pero yo no recuerdo que se hayan construido nuevos edificios o que se haya contratado de manera significativa a nuevos integrantes en la planta docente y administrativa. ¿Cómo se logra esto? Porque quiere decir que hay una curva de aprendizaje de las propias organizaciones para crecer y asumir nuevos retos. ¿Qué me comentas al respecto de esto? Porque además surgen 3 carreras nuevas. 3 carreras nuevas que es insólito. Desde que se genera el bachillerato bivalente en el Politécnico, mi escuela funcionó con 3 carreras. Estoy hablando desde 1973, 74 a la fecha, muchos años para crear nuevas carreras. Y bueno, es romper paradigmas, maestro. Se puede, como dice un dicho, todo cabe en un vasito sabiéndolo acomodar, ¿no? Es decir, hay siempre espacios que se pueden optimizar, hay voluntades a veces de la comunidad que permiten a través de este trabajo de concientización, de sensibilización, que se revise la manera como se está funcionando para optimizar recursos, espacios, recursos humanos, tiempos y movimientos, y todo eso a través de un trabajo precisamente con la comunidad es posible hacerlo. Y bajo una visión de trabajo en equipo, nuevamente el comentario, ¿no? Ahora, de ese trabajo en equipo multidisciplinario, tiene el reto y oportunidad de atender funciones sustantivas, no solamente centralizadas
en la tarea de planes y programas sobre una especialidad en particular. También están las áreas complementarias de cultura y deporte, los servicios bibliotecarios. Parte de la formación integral de los educandos. Exactamente. Entonces, ¿cómo dar respuesta a partir de la misma gente que está adscrita a una unidad académica a atender las diferentes funciones? Quiere decir que en ese sentido, en los procesos de formación permanente, de capacitación, de actualización y de profesionalización incluso, posibilitan que se vayan asumiendo retos mayores para cumplir las funciones sustantivas. ¿Qué me comenta respecto de esas habilidades genéricas que se dan en los grupos académicos, sobre todo en instituciones de educación media superior y superior? Mucho se da a través precisamente de asumir un liderazgo, desde luego, una visión de lo que queremos lograr, pero dentro de ese liderazgo, el permitir que la propia comunidad proponga y resuelva en función de la propuesta que se haga de la mejor manera posible a través de la reflexión, del consenso, de la conciliación de intereses, se va avanzando. Todo cambio es importante lograrlo a través de vencer inercias. Esas inercias se logran vencer cuando se concientiza a la gente, cuando se le involucra, cuando se le hace sentir que es parte del proyecto, porque cuando participa en la toma de decisiones también asume compromisos. Sí. Entonces, es esa parte de delegar hacia la propia comunidad la responsabilidad, la toma de decisiones y el compromiso que se va asumiendo. Sí, quiere decir que es un asunto tanto de aptitud como de actitud frente al compromiso, en torno a una misión y visión muy clara, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo reclutas y seleccionas a los integrantes de tu equipo cuando se tiene esa posibilidad? Claro, no es cuando se tiene esa posibilidad, mi maestro, es algo bello, porque finalmente en ese camino de ir integrando equipos, algunos se bajan del barco. Claro. Y lo hacen porque finalmente no comparten la visión de lo que se quiere en el equipo. Pero los que se van quedando, van consolidando, van formalizando, van siendo parte de esa doctrina que el propio equipo asume y predica. Entonces, es a través precisamente del reclutamiento de empezar a buscar los mejores perfiles y en ese proceso de ensayo y error, que ellos mismos, a través de este trabajo de acercamiento, de sensibilización, vayan tomando sus propias decisiones. A mí me llama la atención este comentario porque en instituciones de educación superior públicas, incluso de calidad, con una presencia importante, los cuadros de trabajo más bien son estables. Así es. Pero las funciones son dinámicas. Sí. Entonces, dentro de una misma organización de educación superior, una institución, se tienen las posibilidades de la docencia, de la investigación, de la extensión cultural. Y dentro de la docencia hay una gama de posibilidades como maestro de básicas, de humanísticas, de tecnológicas, y en los diferentes roles del profesor titular, el adjunto, en fin. Pero si se trata de las tecnológicas o de las básicas, pues también están los talleres y laboratorios, sí, lo que implica una gama de servicios por parte del personal docente. Pero vienen las otras funciones, por ejemplo, la investigación. La investigación del marco teórico y la aplicada precisa de la integración de grupos multidisciplinarios también con base a la línea de investigación y la distribución de tareas. Pero en todos estos es muy importante pensar en las habilidades, en los conocimientos, las actitudes y los valores que tiene el líder para ponerse al frente y coordinar esfuerzos. Yo pienso que el mejor líder es el que está inmerso en la comunidad, no ejerce un poder hegemónico, pero tiene calidad moral, tiene calidad académica, científica, domina el tema, sabe de lo que está hablando y es capaz de suplir a todos o a la mayoría con una idea general sin llegar a ser tan específico, porque cada una de las tareas, cada una de las aportaciones se vuelven verdaderas especialidades.
¿Qué me comentas al respecto de esas posibilidades? Porque a mí me parece una riqueza que se vive en las instituciones de educación superior. Muy interesante el planteamiento, maestro. Primero, en las instituciones educativas públicas hay la limitante de que la comunidad trabajadora se siente en un espacio de confort, Sí. por la seguridad que le da el ser trabajadores de base en lo general. Y un trabajador de base, un docente que tiene ya un estatus laboral alto, el máximo, que ya no se puede promover, que ya no tiene, ya no hay algo más que le dé la institución, hay muchos casos que ya no quieren otra cosa más que nadar de pechito, diríamos, ¿no? Entonces, y eso abunda en las instituciones, sobre todo las instituciones como la nuestra, que es una institución de muchos años y en donde se ha hecho vieja conforme también la comunidad se ha hecho vieja. Esto nos lleva, maestro, a tratar, además de identificar habilidades, aptitudes, actitudes fundamentalmente. Tratar de cambiar actitudes es algo muy interesante, muy importante. Y segundo, que en la integración precisamente de estos equipos viene la circunstancia de qué tanto la propia institución en donde se encuentra inmerso el equipo brinda los apoyos. Brinda los apoyos para poder lograrlo. Es decir, el propio equipo de trabajo puede marcar sus propias metas, sus propios objetivos, pero no puede estar divorciado de los que la propia institución le está acotando. Entonces, a veces es luchar ahí contra la corriente también, los paradigmas que las propias instituciones nos están marcando. No cambies esto, no cambies aquello, la normatividad te dice esto y tienes que respetarla, cuando sabemos que las normas a veces se vuelven obsoletas, ¿no? Sí, y como son proyectos institucionales asociados a un ejercicio presupuestal, generalmente, en la mayor parte, están asociados a proyectos con indicadores específicos, inamovibles, y el canalizar los recursos a otras actividades que se consideren inclusive muy importantes y aún con acuerdo del colegio de profesores, es la mejor forma de terminar inhabilitado o con observación del órgano interno de control. Totalmente. Por una parte. Por otra parte, hay un carácter endogámico de las instituciones de educación superior respecto de la conformación de sus cuadros de trabajo. Por ejemplo, por ley orgánica, no se puede acceder a ciertos nombramientos si no se es egresado de la propia casa de estudios, en campos en donde la casa de estudios no forma profesionales inclusive, lo que limita la posibilidad de conocer otras opiniones con otros expertos que se formaron en otras casas de estudios con formación específica en campos complementarios. Eso también es muy importante, la conformación de grupos de trabajo, porque desde el punto de vista teórico de ese sistema idealizado que a veces en el proceso de enseñanza y aprendizaje vivimos, pensamos que todo va a ser ilusión, que todo va a ser dicha y felicidad en el ejercicio profesional, y no. Cuando sales a competir con un sitio en el campo productivo, la observancia de normas, de procedimientos rígidos, te obliga a buscar una gran capacidad de gestión para observar capacidad de respuesta. Entonces, sí se puede matizar la administración, pero tiene sus asegúnes, tiene un acotamiento y vencer, como bien señalas, resistencias y reticencias. Es una de las tareas de un líder. Otra pregunta para terminar, mi maestro. ¿Cuál crees que son las diferencias entre un equipo de trabajo en proyectos culturales, tú has encabezado varios, y otra clase de proyectos? Dentro de las instituciones educativas como la nuestra hay proyectos culturales y no los podemos separar del proceso de enseñanza y aprendizaje en una formación holística, pero sí prácticas y hábitos culturales tienen sus particularidades. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo abordar un proyecto cultural de un científico? Yo creo que la parte de los proyectos culturales son muy importantes en las instituciones, sobre todo las instituciones educativas, porque son las que le dan el complemento en la formación del educando y una formación integral que es fundamental. De tal manera que los equipos en proyectos culturales deben estar presentes en todas las instituciones
Y la integración de los mismos, precisamente, a veces porque la propia institución o la comunidad no los considera prioritarios, los van dejando al margen, los van dejando al margen. Sí. No le dan el peso específico que debieran tener. Y entonces estos equipos luchan también a contracorriente, precisamente. Yo valoro que los equipos culturales son de los más convencidos de su propia misión y visión de qué cosa es lo que están haciendo y para quién lo están haciendo. Son equipos muy valiosos, maestro, muy valiosos. Por su convicción sociocultural, ¿no? Y su modelo de intervención. Así es. La última pregunta que me obliga, por tu experiencia y en los ámbitos de tu desarrollo profesional, es ¿qué valor tiene para el alumno, para el aprendiz, el trabajo en equipo? Desde el modelo educativo y desde el proceso formativo al egreso. Claro. El trabajo en equipo para el educando debe promoverse, debe estimularse desde que él aparece en las instituciones educativas. El trabajo en equipo es fundamental y no es privativo únicamente del trabajo escolar. Claro. En el ámbito profesional tiene que trasladarse a ello. Y para esto el chico debe aprender a ser tolerante, a ser prudente, a aceptar comentarios, a efectivamente integrarse a un equipo de trabajo en donde la pluralidad debe estar presente ante todo, ¿no? Y que en ese sentido, en esa pluralidad, él sale ganando. Ese sale ganando como persona. Entonces, es algo que tiene que estimularse, tiene que promoverse en todos los ámbitos, desde luego el educativo, pero también en el profesional, en el laboral, es algo que potencia totalmente los resultados que la propia organización en la que está inmerso el equipo está buscando. De lo último que te escucho, hablas acerca de los atributos y los valores presentes en un grupo de trabajo. Mencióname algunos para el cierre, como colofón de esta charla que me ha interesado muchísimo. Ok, o sea, dentro de esos atributos estaba hablando yo de la aceptación del equipo, de los integrantes del equipo con sus diferencias. Es decir, no podemos pensar en ese sentido que todos sean como yo, o todos piensen como yo pienso, ¿no? O sea, debe ser incluyente. Debe ser incluyente, deben ser prudentes, deben ser tolerantes, sí. Debe serse flexible para poder revisar otros planteamientos antes de imponer los propios. Y bueno, en ese sentido, la aceptación y autoaceptación es básica en estas características como valores de los integrantes del equipo. Y esto no deja fuera un sentido crítico, analítico y reflexivo del trabajo en equipo. Así es, maestro. Maestro, muchas gracias. Siempre es un gusto escucharte. Un placer, maestro. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro.